teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Si tenemos dos rectas R y S que sean secantes, es decir, si las prolongamos se van a cortar en un punto y trazamos varias rectas paralelas que las corten, bien, pues se van a definir una serie de segmentos que van a ser proporcionales. Es decir, el segmento AB que se ha generado en la recta R dividido entre el segmento A'B' que está justo enfrente en la recta S va a ser igual al segmento BC que se genera en la recta R entre el segmento que está enfrente B'C', y a su vez también va a ser igual a, por ejemplo, un segmento que vaya desde A a C en la recta R entre el segmento que va de A' a C'. Es decir, los segmentos que se crean en la recta R son proporcionales a los de la recta S. Si por ejemplo el segmento AB midiese 1,5 veces lo que mide el A'B', pues ocurriría lo mismo con el BC respecto de B'C' o de AC respecto de A'C'. Es decir, hay proporcionalidad entre los segmentos de ambas rectas. Vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Fijaros, tenemos dos rectas R y S y las cortan otra serie de rectas paralelas. Entonces se nos generan 4 segmentos. De esos 4 segmentos conocemos la longitud de 3 de ellos. 2 centímetros, 1,5 centímetros y 2,7 centímetros. Y queremos calcular la longitud del segmento que nos falta por conocer. El segmento que va de B a C, que le hemos llamado X. Pues para hacerlo lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Tales que acabamos de ver, que dice que hay proporcionalidad entre esos segmentos. Entonces tendríamos que el segmento de 2 centímetros, el que va de A a B, entre el segmento que está en la recta S justo enfrente, 1,5, sería igual a el segmento X que está en la recta R, que queremos calcular, entre el segmento que está enfrente en la recta S, es decir, el de 2,7 centímetros. Tenemos una igualdad, lo que hay que hacer ahora es el producto de extremos y medios, es decir, 2 por 2,7 va a ser igual a 1,5 por X. 2 por 2,7 es 5,4 y eso nos queda igual a 1,5 por X, y ya lo único que hay que hacer es despejar X. X nos va a quedar igual a 5,4 entre el 1,5 que está multiplicando a X pasa dividiendo, partido por 1,5, y esa división es igual a 3,6, es decir, el segmento que queríamos calcular mide 3,6. Y si os fijáis, como todas las medidas estaban en centímetros, le ponemos las unidades, centímetros. Y de esta manera, con el teorema de Tales, hemos podido calcular uno de los 4 segmentos conociendo los otros 3. Vamos a ver ahora este ejemplo de aquí, en el que si os fijáis, tenemos una figura en la que aparecen una serie de segmentos y de ellos conocemos el valor de varios de ellos, pero hay dos que no sabemos cuánto valen y le hemos llamado X e Y. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, pues si observáis tenemos también una serie de segmentos paralelos que son como las rectas paralelas que teníamos en la figura que habíamos visto de antes y están cortando al segmento de arriba y al de abajo en otros segmentos más pequeños, de los cuales hemos dicho que unos conocemos y otros no, que como tenemos una situación similar a la de antes, son proporcionales. Es decir, podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para calcular el segmento que hemos llamado X, vamos a considerar los segmentos de 20 y 25 centímetros y el de 24 centímetros y el que está enfrente de valor X. Y aplicamos el teorema de Tales, que decía que ese segmento de 20 centímetros entre el segmento que está enfrente, el de 25, va a ser igual a el segmento de 24 centímetros de arriba entre el segmento que está enfrente abajo, que sería X. Y ahora simplemente hay que hacer el producto cruzado, despejar X y así obtenemos su valor. Entonces tendríamos que 20 por X sería igual a 25 por 24. Luego 20 por X es igual a 25 por 24, que es 600. Y ya simplemente despejamos X. X será igual a 600 entre 20, que eso da de resultado 30. Y como todas las medidas están en centímetros, le ponemos las unidades, 30 centímetros. Y tenemos ya calculado el valor del segmento que va de G a F, que hemos llamado X. Ahora, para calcular el otro segmento, el de arriba, el que hemos llamado Y, que va del punto C al punto D, pues vamos a aplicar también el teorema de Tales. Vamos a coger, igual que antes,
los dos segmentos que ya conocemos que están enfrentados, el de 20 centímetros y el de 25, y ahora en este caso el segmento que queremos calcular y el que está enfrente de 15 centímetros. Y hacemos lo mismo. Tenemos que el segmento de 20 centímetros entre el que está enfrente de 25, pues es igual a el que queremos calcular, el segmento Y, entre el de 15 centímetros que está justo enfrente. Hacemos el producto cruzado. 20 por 15 es igual a 25 por Y. 20 por 15 es 300, igual a 25 por Y, y ya simplemente despejamos Y. Y será igual a 300 entre 25, que nos da de resultado 12. Y como todas las medidas están en centímetros, pues le ponemos centímetros. Y hemos calculado ya también el otro segmento que no sabíamos, y nos da de resultado 12 centímetros. Luego, aplicando el teorema de Tales, conseguimos calcular estos segmentos que desconocíamos. Vamos a ver ahora otra aplicación del teorema de Tales. Fijaros, tenemos un triángulo de vértices A, B y C. Si nosotros trazamos una paralela a cualquiera de sus tres lados, por ejemplo al lado BC, esa paralela nos corta el triángulo en dos puntos que voy a llamar B' y C'. Bueno, pues si os fijáis en esta construcción es similar a las que hemos visto en los ejemplos anteriores y podemos aplicar el teorema de Tales. De manera que el segmento AB' entre el segmento que está justo enfrente, el AC' va a ser igual al segmento B'B entre el segmento que tiene enfrente, C'C, y a su vez va a ser igual al segmento AB entre el segmento que tiene enfrente, el que va de A hasta C. Es decir, se cumple el teorema de Tales y hay proporcionalidad entre esos segmentos. Pero además, si os fijáis, tenemos dos triángulos. El triángulo inicial de vértices A, B y C y otro triángulo más pequeño que es el de vértices A, B', C'. Pues bien, según lo que acabamos de ver, los lados de esos dos triángulos son proporcionales y además, al haber utilizado una paralela al otro lado que teníamos, al BC, ocurre también que los ángulos correspondientes son también iguales. Es decir, esos dos triángulos ABC y AB', C' que se nos han generado son dos triángulos semejantes. A estos triángulos que se generan así se les llama triángulos en posición de Tales. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se cumple el teorema de Tales. Y bien, como son dos triángulos semejantes, podemos aplicar semejanza de triángulos. ¿En qué consiste la semejanza de triángulos? Pues, como había dicho antes, en que sus lados van a ser proporcionales. Es decir, si yo cojo uno de los lados del triángulo grande, el que va de A a B, vale, pues ese lado dividido entre el lado correspondiente en el triángulo pequeño, es decir, el que está en la misma posición pero en el triángulo pequeño, que sería AB', pues eso va a ser igual a, si cojo otro lado del triángulo grande, por ejemplo el que va de A a C, entre el lado correspondiente en el triángulo pequeño, es decir, el que está en la misma posición pero en el triángulo pequeño, entre A, C'. Y también va a ser igual al tercer lado que nos queda del triángulo grande, BC, entre el lado correspondiente pero en el triángulo pequeño, el que está en la misma posición en el triángulo pequeño, que sería B'C'. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues es muy interesante porque nos permite calcular esos segmentos que eran paralelos, que con el teorema de Tales, según lo habíamos visto, no podíamos calcularlos, y ahora si aplicamos semejanza de triángulos en dos triángulos que están en posición de Tales, podemos calcular el valor de uno de ellos cuando conozcamos el valor del otro. Vamos a poner ahora en práctica esto que acabamos de ver con este ejemplo. Fijaros en que tenemos dos triángulos en posición de Tales, conocemos varios de los segmentos y queremos calcular la medida de dos de ellos. A uno le hemos llamado X y al otro le hemos llamado Y. Bueno, pues como son triángulos en posición de Tales, vamos a aplicar la semejanza de triángulos. En la semejanza de triángulos ya habéis visto antes que necesitamos conocer la medida de los lados del triángulo grande. Entonces, si os fijáis en la imagen, el lado superior del triángulo grande se obtiene de sumar esos dos segmentos de 15 y 5 centímetros. Si lo sumamos, tenemos que ese lado es de 20 centímetros. Y entonces aplicamos ahora la semejanza de triángulos. Tenemos que el lado del triángulo mayor, el de 20 centímetros, entre el lado correspondiente en el triángulo pequeño, es decir, el que está en la misma posición, que en este caso sería
el de 15 centímetros. Vale, pues va a ser igual. Ahora, ¿cuáles vamos a considerar? Bueno, pues como queremos calcular x, vamos a coger el lado del triángulo grande que está en esa misma posición, es decir, el de 30 centímetros, y lo tenemos que dividir entre el del triángulo pequeño que está en esa posición, que es el que queremos calcular, x. Y ahora ya simplemente tenemos que hacer el producto cruzado y luego despejar nuestra incógnita. Tenemos que 20 por x va a ser igual a 15 por 30. Luego 20 por x es igual a 15 por 30, que es 450. Despejamos x y tenemos que x va a ser igual a 450 y el 20 que está multiplicando la x pasa al denominador dividiendo entre entonces 20. 450 entre 20 nos da de resultado 22,5 y como todas las unidades estaban en centímetros, le ponemos las unidades. X, ese segmento que hemos llamado x, tiene de valor 22,5 centímetros. Ahora queremos calcular el otro segmento, el que hemos llamado y. Pues vamos a hacer igual, vamos a seguir aplicando semejanza de triángulos. Empezamos igual que antes. El lado del triángulo grande de 20 centímetros entre el lado correspondiente en el triángulo pequeño, que era 15, va a ser igual a. Y nos vamos ahora a la parte que queremos calcular, el lado del triángulo grande de 18 entre el lado que está en la misma posición pero en el triángulo pequeño, que es y, justo lo que queremos calcular. Hacemos el producto cruzado y tenemos que 20 por y es igual a 15 por 18. Luego 20 por y va a ser igual a 15 por 18, que es 270. Despejamos y nos queda que es 270 entre 20, que nos da de resultado 13,5. Y como habíamos hecho antes, ponemos las unidades centímetros y tenemos ya calculados los dos segmentos, el segmento X y el segmento Y. Y lo hemos hecho aplicando la semejanza de triángulos porque eran dos triángulos en posición de tales. Y ya para terminar vamos a ver un último ejemplo que vais a ver que es muy interesante. Fijaros en que tenemos dos triángulos en posición de tales. Sabemos que están en posición de tales porque el triángulo pequeño lo hemos conseguido con una paralela a uno de los lados del triángulo grande. Bien, entonces en esta construcción de aquí queremos calcular los segmentos X e Y. Si os fijáis, el segmento Y es justo uno de los lados paralelos. Y entonces para poder calcularlo vamos a tener que utilizar la semejanza de triángulos. Pero sin embargo, el segmento X no es ninguno de los lados de ninguno de los triángulos, no es ni un lado del triángulo pequeño ni tampoco lo es del triángulo grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar lo primero que estuvimos viendo en el vídeo, que es una herramienta muy rápida para calcular esos segmentos enfrentados, es decir, el teorema de Tales tal cual. Vamos a hacer proporcionalidad entre los segmentos de la izquierda y los segmentos de la derecha. De esa manera, aplicando el teorema de Tales, tenemos que X entre el segmento que tiene enfrente, que sería el de 7 centímetros, va a ser igual a el segmento de 9 centímetros entre el segmento que está justo enfrente, que es 12. Hacemos el producto cruzado y tenemos que 12 por X es igual a 7 por 9. 12 por X será igual a 7 por 9, que es 63, y despejando X nos queda que es 63 entre 12, que nos da de resultado 5,25. Como todos los segmentos están en centímetros, le ponemos las unidades centímetros. Y ya tenemos calculado el valor de X. Fijaros que lo hemos hecho con el teorema de Tales como lo habíamos hecho al principio. Y ya solo nos queda calcular Y. Como ya he dicho antes, el segmento que queremos calcular, fijaros que es uno de los lados paralelos. Y eso quiere decir que no podemos hacer justo lo que acabamos de hacer para calcular X. Tenemos que utilizar la semejanza de triángulos. Entonces, vamos a coger el lado del triángulo grande, el que queremos calcular, que es Y, y hay que dividirlo entre el lado que tiene la misma posición, pero en el triángulo pequeño, que sería el de 13 centímetros. Y eso es igual, y ahora necesitamos un lado del triángulo grande que conozcamos. Si os fijáis en la parte derecha del triángulo tenemos dos segmentos que son de 12 y 7 centímetros. Si lo sumamos tenemos que ese lado del triángulo grande, el que está en esa posición, serían 19 centímetros. Y ahora ya lo dividimos entre el lado del triángulo pequeño que está en esa misma posición, que sería el de 12 centímetros.
Ya simplemente nos queda hacer el producto cruzado y despejar la y. Tenemos entonces que 12 por y va a ser igual a 13 por 19. Luego 12i es igual a 13 por 19, que es 247, y despejando i tenemos que es igual a 247 entre 12, que nos da de resultado 20,58. ¿En qué unidades está? En centímetros, porque todas las medidas las tenemos en centímetros. Y hemos calculado ya el otro segmento que nos faltaba. Fijaros que decía que era interesante este ejercicio porque la primera parte, la x, la hemos calculado como lo hacíamos al principio. Y la segunda parte, la y, la hemos hecho por semejanza de triángulos.